el calor era otra forma de energía. Ustedes habían visto energía mecánica en Física 1. Ahora van a ver la energía en forma de calor y que es la energía intercambiada entre un sistema y el entorno. Cuando el sistema cambiaba, estoy haciendo un breve resumen, chicos. Cuando el sistema intercambiaba energía con el entorno, podría ser que el sistema cambiara, aumentara por ese intercambio de energía en forma de calor, aumentara su temperatura, cambiara su forma y también cambiara el estado. Eso vamos a ver hoy, el cambio de estado. Bueno, por otro lado, habíamos estado estudiando en qué unidades íbamos a medir esta energía y habíamos definido lo que era una caloría o una caloría gramo y otra unidad de energía que eran las unidades inglesas, que eran los BTU, que yo les decía que así se mide el volumen de gas que nosotros consumimos en el hogar. Bien, tenían el equivalente, esto más vale que estas tablas y estas equivalencias las tengan presentes. Bueno, entonces como había energía, esa energía térmica o esa energía en forma de calor se podía producir a partir de la energía mecánica. Entonces, nosotros teníamos que, nosotros lo que conocíamos eran unidades de energía mecánica y ahora aparecen las unidades de calor. Entonces, Joule encuentra, ¿sí? En el siglo XIX, encuentra un equivalente, ¿sí? Entre la energía mecánica y la energía del calor. Es decir, ¿cuánta energía mecánica se necesitaría para, por ejemplo, elevar en 1 grado centígrado gramos de temperatura? Eso se llama encontrar el equivalente entre la energía mecánica, o sea, el trabajo que hay que realizar para una caloría. Fíjense cómo describo yo el tema. ¿Cuánto trabajo mecánico necesito para elevar, fíjense, en 1 grado centígrado, ¿sí? 1 gramo de sustancia? Cuando hablo de grado centígrado y gramo de sustancia, ¿cuánta energía necesito? Estoy hablando de calorías. Si yo dijera cuánta energía mecánica necesito para elevar 1 kilogramo de sustancia a la temperatura 1 grado centígrado, ahí estoy hablando de 4.186 joules, pero como dije kilogramos, entonces estoy hablando de kilocalorías. ¿Está bien? Ojo con eso. Y cuando digo ¿cuánto necesito? O sea, que para producir 1 kilo, esto es en otra unidad, que no es el sistema, sí, me caece nada más que en kilogramos fuerza está dado el trabajo, está dado en kilográmetros, entonces 427 kilográmetros de trabajo mecánico me producen 1 kilocaloría, es decir, que elevan 1 kilogramo, ¿sí? 1 kilogramo de sustancia, ¿sí? En 1 grado centígrado. O sea, no es lo mismo decir calorías, como verán ustedes, que kilocalorías. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la cantidad de masa. Acá en calorías estoy hablando de gramos y en las kilocalorías estoy hablando de kilogramos, ¿eh? Ojo. Bien. Eso cuando lean las tablas aprendan a leerlas. Bueno, acá está la descripción del dispositivo que utiliza para generar trabajo mecánico y así elevar la temperatura. Bueno, muy bien. Luego definimos, y acabamos. A esto le vamos a prestar hoy particular importancia. El otro día lo hicimos medio bien.
El otro día habíamos definido lo que era la capacidad calorífica. Es decir, es la cantidad de calor, la capacidad calorífica la definíamos como la cantidad de calor, así como el trabajo lo definíamos con una, ¿se acuerda W? ¿Se acuerdan de eso? Ahora, al calor lo vamos a definir con una Q. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Se define la capacidad calorífica como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado la temperatura. Luego de ahí teníamos la capacidad calorífica específica, que era la misma capacidad calorífica, pero ahora por unidad de masa, ¿sí? Entonces, la capacidad calorífica específica, en realidad, y vayan anotando esta fórmula, ténganla ahí, capacidad calorífica específica, ¿sí? Va a ser Q por M sobre delta T. Y después, o sea, la cantidad de calor necesaria para elevar 1 gramo de masa, la temperatura en 1 grado centígrado. ¿Por qué dije 1 gramo de masa? Porque estoy hablando de que el calor lo estoy midiendo en calorías. Si yo hubiera dicho 1 kilogramo de masa, ¿qué hubieran dicho ustedes? Que lo estás midiendo en kilocalorías. ¿En qué unidades hubiéramos medido el calor? Kilocalorías. Kilocalorías, muy bien. Bien. Entonces vamos a tener que... entonces es la energía para elevar, o sea, la energía disponible. Muy bien. Entonces ahora vamos al calor específico. Calor específico. Entonces, en general, ustedes en las tablas de las propiedades de un material iban a encontrar de las propiedades mecánicas, ¿se acuerdan? El coeficiente, el módulo de Young, el coeficiente de elasticidad. Luego íbamos a encontrar el coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? El coeficiente de dilatación térmica es lo que vamos a estudiar. Y ahora tenemos otra propiedad experimental, obtenida experimentalmente para cada sustancia, que es el calor específico. A veces llamado como la capacidad calorífica específica, se confunde. ¿Pero qué es el calor específico? Es la capacidad calorífica, la capacidad calorífica específica de cualquier sustancia, ¿sí? De cualquier sustancia respecto a la capacidad calorífica, o sea, tenemos la capacidad calorífica específica de una sustancia relacionada con la capacidad, ¿sí?, calorífica específica del agua. Esto es agua, pónganle que A es agua para no escribir toda la fórmula. Eso me va a dar lo que es el calor, ¿sí?, específico. ¿Para qué coloco esto del calor específico? O sea, ¿para qué se utiliza el calor específico? De esta manera, utilizando el calor específico, no tenemos problemas con las unidades. Es decir, válido en cualquier sistema, el calor específico pasa a ser el mismo. ¿Entendieron eso? De la sustancia. Bueno. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Bueno. Ahora vamos a ir a una cosa. De la ecuación esa que les dije que anotaran recién, ustedes ponen que la cantidad de calor, esto se llama cantidad de calor, entonces me va a quedar directamente proporcional a, o sea, si yo quiero elevar, ahora vamos a leer esta forma, directamente proporcional a la temperatura, directamente proporcional a la cantidad de masa, y la constante de proporcionalidad va a ser ese calor específico. Eso lo acaban de sacar ahí de la ecuación esa que dije que anotar. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero elevar para una masa dada, acá, no significa que esto sea así cuadrado, ¿no? Yo pongo una masa, pueden hacer cualquier bodotito, el que más les guste. Es masa lo que me interesa.
Entonces, para cualquier masa de una sustancia, ¿sí? Si yo quiero elevar la temperatura en un intervalo de temperatura, o sea, mientras más grande sea el intervalo de temperatura, mayor va a ser la cantidad de calor que necesito. Eso me está diciendo esta fórmula. Mientras más grande sea el intervalo de temperatura a la que yo lleve la sustancia, mayor va a ser la cantidad de calor que necesito. Esto es, no es lo mismo calentar el agua para el mate, que de 15 grados, pongámosle que la sacan de la canilla, de 15 grados a 17, a 80 o a 70, depende cómo se queme en la lengua. Estoy hablando de un mate común, no de un tereré, ¿viste? Bueno, entonces vamos a tener que, para elevarle la temperatura a eso hasta los 80 grados, necesito una cantidad de calor. Pero para hacer hervir el agua para un tecito, entonces yo tengo que elevar la temperatura hasta los 100 grados. Entonces necesito más cantidad de calor, ¿sí? Entonces, de acuerdo al intervalo de temperatura es la cantidad de calor que se necesita. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a otra cosa. Yo voy a tardar más, vamos al agua, lo que hacemos comúnmente todos los días. Si esta masa, o sea, no es lo mismo la cantidad de calor que necesito para, pongámosle, una unidad de masa que lo que necesito para, por ejemplo, ¿sí?, el doble de la masa. Es un ejemplo lo del doble, no es una definición, sino que es un ejemplo. Es decir, para una misma sustancia y un mismo intervalo de temperatura, yo voy a necesitar, si la masa es mayor, yo voy a necesitar más cantidad de calor. Es decir, yo voy a necesitar más cantidad de calor para hacer hervir 2 litros de agua que para hacer hervir 1 litro de agua. ¿Se entendió eso, chicos? Todo eso lo acabo de sacar de esta fórmula tan importante. Y acuérdense que tiene mucha validez en que esté poniendo, ya me está diciendo bastante, ¿no? En qué cosa esté poniendo, si en kilocalorías, ¿sí? En kilocalorías o en calorías, ¿sí? O en calorías. ¿Estamos hasta ahí? Acuérdense que las libras inglesas van en libras, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá, en vez de kilogramos o gramos, va en libras. Bueno, esa es la manera que ustedes tienen para interpretar esta fórmula. Esto no es una fórmula que aprenden de memoria, sino que yo te digo, ¿cuánto calor necesito para elevar en 20 grados centígrados un kilogramo de agua? ¿Cuánto calor necesito para elevar en 20 grados centígrados 2 kilogramos de agua? ¿Será mayor o será menor, por ejemplo? ¿Cuánto calor necesito para elevar 1 kilo de agua en un intervalo, o sea, la temperatura en 30 grados centígrados? ¿Y cuánto calor necesito para elevar la temperatura de 1 kilogramo en 50 grados centígrados? ¿Necesito más o menos? O sea que es directamente proporcional la cantidad de calor necesaria a la masa, a la cantidad de masa y al intervalo, ¿sí?, de temperatura. ¿Quedó claro eso más o menos? Sí, profe. Bueno. Entonces ahora, fíjense, acá nosotros tenemos este tema del calor específico, ¿no? Ahí estaría puesta la fórmula y tengo este tema del calor específico. El calor específico, ¿sí?,
muchas veces nosotros lo estamos considerando como una propiedad, yo recién les dije, lo estoy considerando al igual para cualquier sustancia o material. También tienen el módulo de compresibilidad volumétrica, tenían, ya que vamos a hablar de líquidos, de fluidos, digo, el módulo de compresibilidad volumétrica, entonces tenían el coeficiente de dilatación térmica. Acuérdense que 2 veces el coeficiente de dilatación térmica me da el coeficiente de dilatación superficial y 3 veces el coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? Me da el coeficiente de dilatación volumétrica. O sea que conociendo el coeficiente de dilatación lineal de una sustancia, yo ya puedo conocer el superficial y el volumétrico. Esto está mal escrito porque esto era una B, ¿sí? O lo habíamos escrito con una K. Esto es otra cosa, ¿sí? Sí. Esto lo vamos a poner como K, como el coeficiente. No era el coeficiente, sí, este era el módulo, este es el coeficiente de dilatación de compresibilidad volumétrica. Bueno, entonces vamos a tener que, bueno, como estas propiedades. Y les dije una más, una propiedad que era lo del calor, lo del calor específico. Profe, vuelvo a escribir. Perdón, ¿Sí? antes de que decías, ¿cuál es el cambio que hiciste? Porque acá teníamos había dicho el módulo de Young y el coeficiente de compresibilidad volumétrica, beta. Pero para no ponerlo con el coeficiente de dilatación, ¿sí? Y aparte no era el coeficiente. ¿Te acordás que en elasticidad el beta era el módulo de elasticidad volumétrica? El coeficiente de elasticidad de compresibilidad volumétrica era K. Sí, Eso fue buenísimo. lo que cambié. Esto es para la parte mecánica de elasticidad. Y esto es para la parte térmica, ¿está? Y ahora a la parte térmica le agrego el calor específico. ¿Estamos con eso? ¿Me entendiste? Gracias. Sí. Bueno. Entonces ahora, vamos a ir a una cosa muy importante que quería decirles de este calor específico que tenemos acá. Muchas veces ese calor específico se encuentra experimentalmente, pero también solamente existe en puede ser que sea constante para un rango de temperatura, ¿me entienden? O sea que el ensayo de que esto es constante para un rango de temperatura. Saliendo de ese rango de temperatura ya no es constante, sino que pasa a depender de la temperatura. Por lo tanto, esta ecuación que tengo acá, cuando el calor específico es ya una función, pasa a ser una función de la temperatura, ¿no? Las T las hago de las maneras más diversas. Cada vez que pongo T estoy poniendo temperatura. Bueno, cuando es una función de la temperatura, ¿sí? Ya entonces a esta ecuación se le escribe de una manera más general, que es esta que tenemos acá. Es decir, debemos conocer, tenemos que el calor es directamente proporcional, la cantidad de calor que necesitamos es directamente proporcional a la cantidad de masa, y ahora vamos a tener que hacer una integral de conocer la función, se la dan si en caso que la función del calor específico con respecto a la temperatura, y ahora va por diferencial de T, ¿sí? ¿Se entendió por qué cambié de aquella ecuación? ¿Sí? En esta ecuación, cuando utilizo esta ecuación, estoy considerando, en esta ecuación de acá arriba, estoy considerando que el calor específico, ¿sí? Que el calor específico es constante.
¿Está bien? Esto es constante. Ojo. Esto es constante. ¿Sí? Acá el calor, eso parece las letras que hacen ustedes. Ustedes deben escribir con el dedo, me parece. Bueno, había uno que tenía un parcial espectacularmente prolijo. Tendría que haberlo notado. Bueno, muy bien. Entonces tenemos esa, la diferencia que hay entre, digamos, este calor que es constante, utilizamos esta fórmula cuando el calor específico es constante, pero cuando el calor específico es una función de la temperatura, deberemos utilizar esta ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que integrar esa función de la temperatura a lo largo de todo el rango de temperatura donde el calor específico es variable. Muy bien. Entonces, después nosotros vamos a tener ahí tienen una advertencia que se las hice el otro día, que el tema era el calor específico, no, la capacidad calorífica no se trata de capacidad, como le llamamos medidas de capacidad al volumen, ¿sí? Sino la capacidad que tiene un cuerpo de absorber calor. ¿Estamos? Bueno. Acuérdense que el calor es energía intercambiada entre un sistema y ahora vamos a ese tema del sistema. ¿Se acuerdan cuando les insistían tanto en Física 1 que ustedes aprendieran a aislar el sistema? Así ustedes aprenden a aislar el sistema es facilísimo ver el intercambio con el entorno, ¿sí? Y con el tema de los signos, de las convenciones de signo y todo eso. Bueno. Entonces ahora, teníamos que el trabajo era energía intercambiada entre el sistema y el entorno y ahora tenemos que el calor también es energía intercambiada entre el sistema y el entorno. ¿Qué tema para darlo ya que empezó a ascender la temperatura? ¿Vieron? Está apropiado a la temporada esto. Esto es el tema de la temporada, sí. Bueno, entonces vamos a tener acá el tema de calorimetría. ¿A qué le llamamos calorimetría? A la medida de la cantidad de calor. O sea, a la medida, acuérdense que cantidad de calor, ¿sí? Nosotros lo estábamos escribiendo con Q, mayúscula, ¿no? Y de aquí en más lo vamos a escribir siempre así. Entonces vamos a tener que calorimetría es una medida de la cantidad de calor. Como toda medida surge en física, surge de lo experimental. Bueno, lo que se necesita y los experimentos, vamos a ver aplicaciones de esto. Con este tema de calorimetría podemos obtener el calor específico de una sustancia, que era lo que decíamos recién, esa propiedad experimental, se la puede obtener. Esto es algo que nosotros lo hacíamos en clase, pero yo creo que es algo que ustedes también lo van a poder hacer, en la casa, con las precauciones necesarias y sin quemarse. Es medio riesgoso, pero no deberíamos, es decir, ustedes ya son chicos grandes. Como no estamos con menores de edad, no creo que haya ninguno. Son todos chicos responsables, inteligentes, inteligencia es lo que les sobra a ustedes. Entonces, deberíamos ver que esto lo podemos hacer en la casa. Cuando yo les describa qué es un calorímetro es un recipiente, ¿sí?, que está totalmente aislado del exterior.
Que esté totalmente aislado al exterior, es decir, al medio ambiente, significa que no tiene intercambio de calor, ¿sí?, hacia afuera del recipiente, o sea, no intercambia calor ni para allá, ¿sí?, ni tampoco para acá. Es decir, este intercambio de calor, ¿sí?, este intercambio de calor, ahí le voy a cambiar esto, este intercambio de calor con el medio sería con el medio out. Esto no existe. Bien, ¿cuál es el calorímetro que ustedes tienen en la casa con esta descripción que acabo de hacer? El termo. Muy bien, caballero, el termo que tiene en su casa. Si el termo funciona bien, entonces se supone que no tendría que perder calor ni intercambiar calor, es decir, que la temperatura de la sustancia que tiene adentro, es decir, el agua para el mate, debería permanecer constante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tiene intercambio de calor. Muy bien. Entonces vamos a pensar en el termo. ¿Y qué le vamos a agregar al termo? Aparte de la masa de agua, al termo le vamos a agregar un termómetro para hacer esta parte experimental y ahí poder plantear el modelo matemático. Estoy por describir, hacer un cuentito experimental para poder llegar al modelo matemático que me da la medida de la cantidad de calor. Eso es lo que estoy por hacer. Mentalícense, voy a hacer una parte experimental, ¿sí?, que para poder llegar al modelo matemático de la medida de la cantidad de calor. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y luego de eso vamos a hacer alguna aplicación de ese modelo matemático. Bueno, entonces vamos a tener que el recipiente va a tener una cantidad de agua conocida, ¿sí? Una cantidad de agua, una masa de agua bien conocida. B, esto va a ser un termómetro, este es un tapón para que pase el termómetro, ¿no? Para que no pierda calor por acá, también aislante, todo es aislante, ¿no? Entonces, toda esta es la envoltura impermeable. ¿Vieron el plástico ese que ustedes tienen? Una cámara de aire y el plástico que tiene el termo. Y si el termo es de acero inoxidable, hay una cámara de aire entre el interior y el exterior, ¿sí? Bueno, y entonces vamos a tener que Q va a ser la cantidad introducida de calor en el calorímetro. Ya vamos a ver cómo vamos a introducir, porque no la puedo poner acá al fuego, ¿sí? No le puedo meter una llamita. Te acabo de decir que todo este termo, ¿sí? Esto no va a ir porque se acabo de decir que todo este termo no tiene intercambio, toda esta capa aislante, es decir, tanto el aire como el plástico o el mismo acero inoxidable de los otros termos, impiden que haya un intercambio de calor con el medio. Para que salga el calor, recuerden que siempre, o sea, la temperatura me da la energía de las moléculas, ¿no? Si las moléculas están moviéndose más rápidamente, entonces yo puedo decir que estoy a una mayor temperatura. Es decir, que la energía cinética de las moléculas me da la temperatura. Todo sistema naturalmente en la naturaleza va desde una mayor energía hacia una menor energía. Es decir, que si hubiera intercambio de calor acá, ¿no? Hubiera intercambio de calor entre esto y el medio, si el agua está a mayor temperatura, el calor va a salir,
Si el agua está a menor temperatura, el calor va a entrar hacia el agua. Esto es porque muchas veces en invierno dicen cerrar la ventana que entra frío. No entra frío. Están diciendo pavada, porque la energía va de una mayor energía a una menor energía. Se escapa el calor, sale calor. No es que entre frío, sino que sale calor, ¿sí? Bueno, entonces como ustedes ya aprenden cosas, van a aprender a hablar también con propiedad y ver esas cosas, ¿sí? Ojo con eso. La gente lo dice, pero ustedes no. Bueno. Y después nadie les va a dar bola porque van a empezar a corregir a la gente y entonces va a decir, viene el plomo que sabe física. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este experimento en el calorímetro? Este experimento que vamos a desarrollar en el calorímetro con el termómetro va a ser de la siguiente manera. Y ahí vamos a ir al modelo físico-matemático. Bien, entonces, ¿tienen el dibujito? ¿Lo hicieron al dibujito del calorímetro? Siempre yo les digo que ustedes tienen que tener un papelito, un cuaderno al lado de acá de la computadora, porque muchas veces yo los mando a que repitan y hagan el dibujo porque le van a ir agregando cosas. Bueno, entonces vamos a ir al tema del calorímetro. Y lo que no les había dicho yo en el calorímetro, entonces teníamos acá donde íbamos a tener la masa. En el calorímetro, acuérdense, bueno, yo no me voy a dibujar un calorímetro completo y vamos a tener acá una masa de agua. Este calorímetro, dije recién, que iba a estar totalmente cerrado, o sea, acá. Y que le iba a agregar un termómetro mínimamente para medir el agua. Entonces, antes la temperatura del agua, antes y después del experimento que voy a hacer. Todo en reposo. Muy bien. Cuando mido, les hago una preguntita. Cuando mido la temperatura inicial del agua, ¿cómo están el agua y el termómetro? ¿En qué estado están? En equilibrio térmico. Muy bien, señorita. ¿Ven? Yo tengo una alumna. Y quiero que ¿quién es Guerrero Milagros? Después me dice, si anda por ahí. Bueno. Entonces, ¿cómo extraño estar en clase yo? Muy bien. Entonces vamos a tener acá el tema de el equilibrio térmico. Es decir que para poder hacer la medición, yo lo que necesito, ya sea en el estado inicial y en el estado final, es que haya equilibrio térmico entre el sistema y el medio. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos el agua a una temperatura inicial. Luego, ¿sí? Vamos a llevar a la masa de agua, acá la tienen, ¿sí? La masa de agua, fíjense que yo la estoy poniendo una W, ¿sí? Masa de agua le voy a poner W. Ahora, ¿cómo voy a introducir calor? Dije, acá adentro, ¿cómo voy a introducir calor? ¿Sí? Si no tengo intercambio con el medio. Entonces, introduzco una sustancia, una pieza de una sustancia a una temperatura conocida. ¿Cómo puedo hacer para hacer esto? Caliento en baño María, ay, parezco las de Utiliza. Caliento en baño María alguna pieza, puede ser una moneda de metal, siempre no voy a agarrar eso con la mano porque me voy a quemar. Puede ser una moneda de metal o cualquier cosa y la caliento hasta una temperatura. Es decir, que acá sí,
pongo acá un pedacito de algo, de un metal, esto lo pueden hacer en la casa ustedes. Pongo esa sustancia, ¿sí? A calentar y la caliento, no sé, pónganle hasta 60 grados, por decir una pavada, ¿no? Por decir algo, hasta 60 grados. Caliento eso hasta los 60 grados centígrados, ¿sí? Siempre teniendo los termómetros, y luego la introduzco a esa sustancia acá adentro. No va a quedar más remedio, entonces que esa sustancia a 60 grados le mande calor al agua. ¿Está bien? Le va a mandar calor al agua. Esa sustancia le va a mandar calor al agua. Haciendo las cosas en grande, ¿sí? Acá tenía el agua, introduzco la sustancia, la temperatura, vamos a poner así como condición, la temperatura de la sustancia es mayor que la temperatura del agua, ¿sí? Acuérdense que agua la puse con W acá, porque esto lo he sacado del libro, ¿no? Agua con W. Entonces, ¿qué va a pasar? Si sucede esto, va a haber una transmisión de calor desde la sustancia hacia el agua. Entonces, todo esto está acá adentro y nada de calor sale para afuera, ¿no? ¿Está bien? El intercambio es entre la sustancia y el agua dentro del calorímetro del termo que tienen ustedes en la casa. Muy bien. Entonces, la temperatura del agua estaba a una temperatura inicial, ¿sí? Y hay otra cosa. Estaban en equilibrio térmico en la temperatura inicial. El agua, el termo, o sea, las paredes del termo y el termómetro, ¿no? Todo eso está en equilibrio térmico. El agua y las paredes del termo estaban en equilibrio térmico porque estaban en contacto. Entonces, cuando le midió, toda la temperatura mide lo mismo. Bien, entonces las paredes, el calorímetro se encuentra en equilibrio térmico con el agua. Ahora vuelvo a medir la temperatura. ¿Y qué habrá pasado con la temperatura del agua, chicos? Una vez que le metí la sustancia esta, la temperatura de la sustancia es mayor que la temperatura del agua. ¿Qué pasó con la temperatura del agua? Aumentó un poquito. Aumentó la temperatura del agua. ¿Y la temperatura de la sustancia? Disminuyó. Disminuyó. Muy bien, disminuyó. Entonces, entregó calor hasta que. ¿Y cuándo pude medir yo? O sea, ¿cuándo pudiste medir? ¿Cuándo pude tomar la medida y se estabilizó el termómetro? O sea, tengo el termo, el agua y la sustancia. Entonces, ¿cuándo se estabilizó el termómetro? Cuando llegó al equilibrio térmico. Muy bien, cuando las tres cosas, tanto el termómetro, la sustancia, el agua, las cuatro dije, ¿no? Y el termo, ¿sí? O el calorímetro, las cuatro están en equilibrio térmico. Es decir, que todas llegaron a una temperatura final. La sustancia tenía una temperatura inicial mayor que la temperatura inicial del agua, ¿está bien? El termo, si bien digo, las paredes del calorímetro, esos tenían la misma temperatura inicial que el agua, porque estaban en equilibrio térmico. Entonces ahora todo esto se fue a un equilibrio térmico final o hacia una temperatura final, que la pude medir cuando entraron en equilibrio térmico las cuatro cosas. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Bueno. Entonces ahora vamos a tener acá que el calor cedido por la muestra o sustancia, ¿no? Al enfriarse, porque acá hubo calor cedido, como dijo recién la alumna, la temperatura de la sustancia va a bajar, ¿sí? Entonces, el calor cedido por la muestra al enfriarse
va a ser igual al calor ganado, porque no tenemos pérdida de calor. Entonces, por el principio de conservación de la energía, recuerden que el principio de conservación de la energía decía esto. Ahora vamos a tener que, por principio de conservación de la energía, la sumatoria, y ahora vamos a ver por qué digo sumatoria, de todos los calores tendrá que ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que todo el calor cedido por la muestra deberá ser el mismo calor ganado por el agua y el calorímetro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Si no entienden, me avisan, chicos, Bueno. Entonces vamos acá a poner las ecuaciones. Vamos, lo que les dije, vamos a hacer una parte experimental para poder armar un modelo físico-matemático, ¿no? Que me represente todo esto que estoy charlando. Todo esto está muy lindo, muy charlado, pero también necesitamos un modelo, ¿no? Bien, nunca vayan de la matemática a la en física, ¿no? De la matemática a la física. Ustedes siempre tienen que ir de la física a la matemática. Es decir, entender el fenómeno físico para después interpretar el modelo matemático. El modelo matemático me representa esos fenómenos físicos. Bueno, por eso dice que la matemática es una herramienta de la física. Muy bien. A veces a los alumnos que son muy buenos en matemáticas suele armárseles de despelote con física. Bueno, entonces vamos a tener acá que el calor cedido por la muestra al enfriarse, en eso habíamos quedado de acuerdo. Principio de conservación de la energía. ¿Se acuerdan que del termo no salía calor para afuera ni a gancho? Era el termo perfecto. Cargaban hoy y mañana seguían cebando mate. Bueno. Cargaban hoy y mañana seguían cebando mate. Miren lo que les digo. Vieron que cuando el agua está muy caliente, acá les voy a hacer, ¿cómo sería la analogía con el termo? Cuando el agua está muy caliente, ¿sí? Y ustedes le ponen el mate, ¿no? La bombilla, puede que se peguen una quemadita más o menos con la bombilla, aparte de estar horrible el mate, pero bueno, esa es otra cosa ya más personal. Se van a pegar una quemadita. Y eso porque la bombilla entró en equilibrio térmico con el agua caliente, eso es lo mismo que la hierba, y todo eso entraron en equilibrio térmico con el agua. Entonces levantaron la temperatura y así les fue. Enseguida vamos a ver por qué va tan rápido desde el extremo, desde un extremo al otro de la bombilla el calor. O sea, ¿por qué se eleva tan rápido la temperatura en la bombilla en el otro extremo? Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene en transmisión de calor. Bueno. Entonces vamos a tener acá que el modelo matemático que les representa va a ser el calor cedido por la sustancia, de acuerdo a esta ecuación del principio de conservación de la energía. De acuerdo a esta sustancia, nosotros vamos a tener que este modelo nos va a representar. Acá tenemos el calor cedido, fíjense, masa de la sustancia. ¿Se acuerdan de la ecuación que les hice escribir hoy, no? Vamos a considerar que el calor específico de la sustancia es constante. ¿Se acuerdan que hoy teníamos que la cantidad de calor era directamente proporcional a quién? A la cantidad de masa, ¿sí? Al intervalo de temperatura al cual se elevaba, ¿sí? Y también esa cantidad de calor, o sea, y la constante de proporcionalidad era el calor específico. El calor específico, vamos a utilizar esta fórmula porque el calor específico es constante. Por eso estoy utilizando esta fórmula, Al ser en el intervalo de temperatura que yo estoy midiendo, entonces el calor específico es constante.
Entonces vamos a tener acá, vamos a tener que la cantidad de calor cedida por la sustancia, por la monedita, eso que yo les dije que calentaran, la cantidad de calor cedida por la sustancia va a ser igual a la cantidad de calor recibida por el agua más la cantidad de calor recibida por el termo, por el calorímetro, digamos. Le llamamos calorímetro al termo. ¿Se entiende esta fórmula, chicos? Yo para poder avanzar. ¿La entienden o no? Sí, profe. Bueno, fíjense que la temperatura TS era la temperatura inicial. Ahora vamos a mirar un poquito esto. TS era la temperatura inicial de la sustancia. T1, si quieren vayan apuntando eso, no sé si está escrito más abajo. T1 es la temperatura inicial del agua. Y T1 también, porque estaban en equilibrio térmico, es la temperatura inicial del calorímetro. Van a tener la temperatura, van a tener S, la temperatura inicial de la sustancia, T1, la temperatura inicial del agua, y T1, la temperatura inicial del calorímetro. Cuando medimos, después que metimos, ¿se acuerdan que habíamos hecho un dibujito por acá? ¿Sí? Habíamos hecho un dibujito. Entonces, cuando volvimos a medir todo, las 4 cosas habían entrado en equilibrio térmico. Entonces, vamos a tener que T2 va a ser la temperatura final de la sustancia. La temperatura final de la sustancia. T2 va a ser la temperatura final. Fíjense que el intervalo de temperaturas del agua y del calorímetro va a ser el mismo. El intervalo de temperaturas, es decir, T1 era el inicial y T2 va a ser la final para el agua. T1 era el inicial y T2 va a ser la final para el calorímetro. Entonces yo puedo sacar factor común, ese intervalo de temperatura T1 y T2, factor común de la suma de la masa de agua por el calor específico del agua, más la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro. ¿Está bien? Entonces yo voy a tener acá que la cantidad de calor entregada por la sustancia desde que estaba en la temperatura T1 hasta que llegó a la temperatura de equilibrio T2 va a ser igual a la cantidad de calor recibida por el calorímetro y la masa de agua desde que estaban a la temperatura inicial T1 y se les elevó hasta la temperatura T2. Acá la temperatura T2, hasta acá, la de la sustancia disminuyó porque entregó el calor y acá, ¿qué hizo? Aumentó. ¿Está bien? Bueno. Ahora vamos a ir a ver una cuestión. Si yo despejara, por ejemplo, así como está esto, sin tener una convención de signos o un razonamiento físico o darle un nombre, esta entrega calor y esta recibe calor, como habíamos dicho, ¿no? Y acá puse una sumatoria. ¿Qué les parece? ¿Por qué le puse sumatoria y no suma eso? ¿Qué es lo que ven de raro en esta ecuación? Todo bien acá, pero acá tienen que ver algo raro ustedes. ¿No quedaría una parte negativa? Exacto. Porque uno pierde calor. Negativo. Exactamente. Y fíjense cómo es que está mal que esto quede negativo. Vamos a hacer un poco de matemática y ahí entramos a la física. Fíjense que si esto me quedara negativo y despejara, cualquier cosa que despejara,
ya sea el calor específico de la sustancia, la masa de la sustancia, o todo este término, ¿no? Masa, calor específico, me daría negativo, ¿no? Si yo despejara de acá cualquiera de esas cosas. O sea, pasando todo esto y pasando esto que está negativo, me quedaría negativo. El calor específico es una propiedad de la sustancia y nunca o del agua o de cualquiera de las sustancias, y nunca me puede dar negativo. ¿Sí? Esto está como la menos masa. El agujero de la menos masa. No, la menos masa. Bien. La masa tampoco me puede dar negativa. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a el criterio para que el modelo matemático me termine de representar esto que estoy hablando, ¿sí? Este método, ¿qué vamos a hacer? Tomamos cuando un sistema entrega calor, ¿sí? Entonces nosotros a ese calor lo estamos llamando como negativo. ¿Está bien? Por eso, ahí es donde ustedes tienen que identificar quién entrega calor y quién recibe calor. ¿Sí? Si yo digo que la sustancia es el sistema, entonces si esto entrega calor, ahí es donde le clavo el negativo. Y fíjate que poniendo el negativo, acá cuando meto ese signo acá adentro, me queda TS menos T2, ¿no? Bien, entonces sí, y esta que recibe calor, está todo bello, está todo positivo. Si fuera esto, ¿quién entrega calor? Si fuera el termo y esto porque la sustancia estaba a menor temperatura, el negativo se lo pongo acá. Eso es fundamental cuando ustedes tengan que hacer los cálculos. Es decir, estos modelos matemáticos hay que completarlos, ¿no? Siempre con ese razonamiento físico. Entonces, lo que se toma... Por ahí, miren, en la práctica, yo no me acuerdo muy bien, yo con el profe Pablo, es que tenemos una historia con la convención de signos. Pero bueno, el tema es que, ahí estamos, vamos a tener que, cuando el sistema cede calor, ¿sí? A ese calor lo ponemos como negativo. Cuando el sistema recibe calor, a ese calor lo ponemos como positivo. ¿Estamos? Bueno. Entonces ahora ya deben estar, no sé si están los profes de la práctica todavía. Yo sí. Avisen cuando lleguen, ¿eh? Profe, sí están. ¿Están? Bueno, Sí. Avisen cuando lleguen, les dije. Bien. Entonces ahora lo que nos va a quedar para la próxima clase es algo muy interesante, que es cuando el cambio de temperatura, o sea, se entrega calor a una sustancia. Recuerden que cuando entrego calor en una sustancia, habíamos dicho que podían pasar. Elevar la temperatura, que es lo que estuvimos viendo hasta recién. Cambiar la forma, que fue lo que vimos como dilatación térmica, que ahora van a hacer el práctico. Y otra de las consecuencias de ese intercambio de calor y al elevar la temperatura son los cambios de estado de una sustancia. Es decir, del estado sólido al estado líquido y del estado líquido al estado gaseoso o viceversa. ¿Está bien? Para la próxima clase nos queda ponernos a contemplar el vapor de la pava de cuando se nos hierve. Y el cambio de estado de la pava cuando la dejaron en el fuego, que se fundió. Bueno, entonces ahora por acá deben estar los profes y les paso acá tengo que pasarles, chicos, por ahí, profe. Sí, Jessica, hola, Mirta, profe, sí, pasamos.